compartir de manera principal con los jóvenes de nuestra iglesia. No es nada fácil, pero siempre estamos allí aprendiendo de lo que el Señor, de los fracasos, de las cosas que de pronto no hacemos tan bien, pero también el Señor nos usa solo por su misericordia, porque no somos con todas las capacidades, ni yo ni nadie de los presentes acá, pero el Señor nos usa. Entonces estamos sirviendo allí de esta manera. También el Señor pues me ha permitido servir junto con otros hermanos varones y sus familias, pues como la organización de la iglesia y cómo podemos llevar la iglesia local de manera hacia adelante. Entonces eso es parte de lo que yo hago, y bueno, gracias al Señor porque nos pone en el lugar que nos pone, como estamos aprendiendo ahí con los niños. Dios sabe lo que tiene y dónde lo tiene, cuánto tiene. Entonces gracias al Señor por eso. Y esta noche pues agradezco pues a la iglesia por extenderme la invitación. Quisiera compartir con ustedes un estudio que creo que no es desconocido. La historia que vamos a ver en esta noche no es desconocida, la conocemos muy bien. Y quizás vamos a hacer un repaso, pero vamos a ver algunas cosas especialmente relacionadas con el tema. Estamos viendo acerca de la crianza en el hogar y cómo como padres podemos vivir en armonía. Ese es el tema pues, que se me ha encomendado esta noche, y quise ir al libro de Primera de Samuel. Si usted me quiere acompañar allí, quise ir al libro de Primera de Samuel para ver básicamente dos cosas. La primera, dos familias y su atmósfera familiar. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué acciones llevaron, especialmente una de estas familias, qué acciones llevaron a cabo para tener una armonía en su hogar? Y esa armonía en su hogar va más allá de las personas que conformaban este hogar, más allá de eso. Y bueno, en el estudio vamos a ver un poquito sobre eso. Entonces estoy en Primera de Samuel, capítulo 1. Y el libro de Primera de Samuel pues está allí. Es un libro que es, o lo que se narra en este primer capítulo, es el final de un periodo que se llama el periodo de los jueces. Un periodo oscuro en la nación de Israel. Un periodo triste, y sobre todo un periodo donde la nación de Israel se alejó, más o menos por 300 años se alejó de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Y estamos al final de este periodo, y es como la continuación del libro de los jueces. Es el primer capítulo del libro de Primera de Samuel, que el autor se cree también que es el mismo que lleva su nombre, Samuel. Un niño que no ha nacido y que va a nacer, y esa es la historia. Lo que vemos en los primeros 3 capítulos es como un encuentro entre dos familias. Lo que Dios quiere hacer, a mi manera de ver, es mostrar dos vidas, dos familias, y dos vidas especialmente de dos hijos, Samuel y los hijos de Eli, y cómo ellos, unos se acercan a Dios y unos rechazan a Dios. Y vamos a sumergirnos, no vamos a ver los 3 capítulos, vamos a ver. Yo en realidad, mi idea cuando pensé en este tema, dije voy a ver los 3 capítulos, pero la verdad es muy difícil por lo extenso, entonces quise reducirlo a un capítulo, pero quiero mostrarles algo del capítulo 2. Y vamos a leer y luego de eso oramos. Vamos a leer la historia. Dice así la palabra del Señor. Estoy en capítulo 1 de Primera de Samuel. Dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sulf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli,
Ofni y Finehés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. ¿Por qué? Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido o concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: No, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió aquel varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, porque por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vamos a orar. Padre amado, Señor, estamos agradecidos una vez más porque nos permites unir, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestros ojos a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es solamente por tu gracia que podemos acercarnos a tu palabra perfecta y sin error. Señor, para que seas tú, Dios mismo,
guiándonos, instruyéndonos, moviendo nuestros pensamientos y nuestras manos a la acción, Señor. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros para poder comprender, Señor, y aplicar, Señor, a nuestras propias vidas los principios que extraemos de este momento, Señor, de la historia de Israel, Señor. Suplicamos tu ayuda y tu dirección. Por medio de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces estaba diciéndoles acerca de esta historia que pues es un momento triste de la nación. La nación no está pasando por un buen momento, es un momento de decaimiento espiritual, es un momento donde la nación se ha apartado de Dios. Y eso es lo que está pasando. Y podríamos ver en estas dos familias, la familia de Elí y la familia de Elcana, como una imagen de la nación, principalmente en la familia de Elí. ¿Por qué? Porque es una familia no solamente que representa a la nación de Israel, sino una familia que tristemente, como vamos a leer en el capítulo 2, despreció a Jehová, despreció a Dios. Y no solamente él como padre de familia y su esposa que no se los nombra, pero también sus hijos. Sus hijos y él que estaban al servicio de Dios, Dios dice que como ellos y su familia despreciaron a Dios, Dios iba a hacer lo mismo con ellos y no iba Dios a cambiar de opinión. No porque Dios no sea Dios, un Dios misericordioso, sino porque ellos tomaron esta decisión y Dios con toda seguridad tuvo la oportunidad de brindarles un espacio para arrepentimiento, pero ellos no lo quisieron. Entonces, estas dos familias nos muestran lo que podemos ver como una atmósfera, un ambiente familiar, similar al que vivimos nosotros en nuestros hogares. Nosotros tenemos una cultura familiar en nuestras casas. No nos parecemos, a pesar de que seamos familias y creyentes, no nos parecemos unos a otros. Y tenemos una manera de convivir con nuestros hijos, con nuestro esposo, si tenemos hijos grandes, si tenemos hijos pequeños, aunque yo veo aquí que muchos de los que están acá presentes tienen hijos pequeños, menores de 10 o 15 años. Entonces, creo que estamos hablando el mismo idioma y estamos en la misma carrera, si lo podemos decir. Y esta familia, la familia de Elí, voy a enfocarme un poquito en la familia de Elí. Una familia que no merece imitar por lo que hicieron estas personas como familia. Es interesante, no se nos nombra la esposa de Elí, no sabemos si ella falleció, no sabemos si está presente, no sabemos si brilla por su ausencia, pero lo que sí sabemos es este hombre y sus dos hijos. Hijos ya grandes, cercanos a los 30 años, posiblemente a los 30 años o mayores, porque ya estaban sirviendo como sacerdotes, y de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios en Números, entre los 30 y 50 años se podía servir en el templo, en el tabernáculo. Entonces dicen que eran hombres jóvenes. Entonces, si usted está cercano a los 30 años, dese por bien servido. Es un hombre y una mujer joven, de acuerdo a cómo lo ve Dios. Pero estas personas tenían un privilegio, servir. Y yo veo aquí personas, porque les conozco, que están sirviendo en la obra del Señor. Amén por eso. Amén por eso. Pero Dios aquí nos ha dejado unos principios. El primer como punto o reflexión que podemos hacer en esta noche es la atmósfera o el ambiente que vivía la familia de Elí. Una familia que servía a Dios, una familia que estaba semanalmente y diariamente sirviendo a Dios. Eso es lo que vemos, esa era su atmósfera familiar. Estaban contribuyendo a la obra de Dios, pero una familia que servía de una manera apartada de Dios. Y eso es algo que nos enseña y podemos aplicar a nuestra vida. ¿Estamos sirviendo a Dios? Amén. Y debemos seguir haciéndolo. Pero no es a nuestra manera, ni es a la manera y a la cultura familiar como servía la familia Elí, si podemos decir. No debería ser ese nuestro estilo de vida familiar ni nuestro estilo de servicio. Vamos a ir un momentico al capítulo 2 y vamos a ver al capítulo 2 y vamos a ver algunos versículos para entender cómo era el ambiente familiar de Elí y su familia. Versículo 12 dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos. Ya se nos dice, gracias amor, estoy
nervioso. Entonces por eso pasa eso. Lo tengo acá, ¿está bien? Entonces, en el capítulo 2, versículo 12 dice que había algo característico en los hijos de Eli. La Biblia no tapa nada, la Biblia muestra tal cual la realidad de los siervos de Dios, y ellos son 3 siervos de Dios. Y dice que estos hijos de Eli que servían en el tabernáculo, que eran intermediarios entre el hombre pecador y un Dios santo, que tenían un servicio privilegiado, eran servidores, pero no servidores impíos. Eso es lo que dice el versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Saben? Usted y yo podemos servir impíamente y podemos servir a Dios sin conocer a Dios. Creo que todos nosotros conocemos una frase que hay allí popular. Dice que nadie puede dar de lo que no tiene. Pero hay veces nosotros servimos y damos lo que no tenemos. Pues si no tenemos nada, no damos nada. Y eso es algo que nos enseña aquí estos 2 jóvenes hijos de Eli. Versículo 17, no podemos leer todos los detalles, pero lo que sucede en el versículo 12 hasta el versículo 16 es que estos hombres no seguían las reglas para el sacrificio. Dios había regulado en el libro de Levítico, Números, bueno, en general en el Pentateuco, había regulado la manera en cómo debían estos hombres servir, los sacerdotes cómo deberían servir. Y ellos olvidan esas reglas que Dios había estipulado y sirven a su manera. Describe cómo las personas venían al templo, no al templo porque el templo no estaba, venían al tabernáculo, no estaba en la ciudad de Jerusalén, estaba en la ciudad de Silo, y se presentaban sus sacrificios y sus ofrendas. Recuerden que los israelitas lo que hacían era un sacrificio animal para poder seguir los mandatos de Dios y también para reconciliar su pecado, o para que Dios a través de ese sacrificio viera al pecador sin ninguna posibilidad de reconciliarse, pero a través de un animal poderse reconciliar con Dios. Y eran presentados estos sacrificios y había unas normas. Parte de algunos sacrificios eran ofrecidos, o parte de la carne de los sacrificios que se ofrecían eran permitidos tomar para los sacerdotes y consumir los sacerdotes, pero no todos. Y parece ser que en estos versículos, no parece ser, sino lo que sucedió en estos versículos es que estos 2 hombres, Ofni y Finés, hijos de Eli, tomaban del sacrificio cuando no le era permitido. Y dice que ellos metían un tenedor, me imagino yo, gigantesco, para poder quitar la carne cuando no le era permitido, yendo en contra de las instrucciones de Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que ellos menospreciaban y despreciaban el sacrificio y la manera en cómo Dios había estipulado para servir. Y versículo 17 dice lo siguiente: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Por el contrario, y aquí es el contraste, el joven Samuel, tenemos que ir al primer capítulo, pero por el contrario, este joven Samuel no seguía los pasos de estos hombres impíos, sino por el contrario, él crecía, él servía de una manera bíblica, si lo podemos decir. Versículo 22, pero Elí era viejo y oía, o como dice otra traducción, era consciente de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Servían a Dios, pero servían de esta manera. Versículo 25 al final. Pero ellos no oyeron la voz de su padre cuando él los exhortó en una ocasión, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Y ese es el contexto y hay muchos más detalles en este capítulo 2, pero quiero detenerme acá porque no quisiera profundizar tanto en la familia de Eli, aunque hemos visto varias de las cosas que están sucediendo. Ese era el ambiente en el que vivía esta familia y este era el ambiente en el que ellos servían. Hacían lo que a ellos les parecía en su servicio. Y eso es algo que también nos enseña. Es un principio que podemos sacar para nosotros, para nuestra vida. No podemos tener una cultura familiar como a nosotros nos parece. Y tampoco podemos servir a Dios como a nosotros nos parece. Sino que tenemos que poner los ojos en las instrucciones de Dios que están claramente expresadas en su palabra. En primer lugar, conocerlos y en segundo lugar, seguirlos. Sí, seguirlos. Y eso debe ser en todos los contextos. En tu contexto familiar, en tu contexto de servicio, en tu contexto en la iglesia, en todas las interacciones donde usted y yo tenemos, no podemos hacerlo como nosotros queramos, sino debemos conocer a Dios y debemos saber cómo es que nosotros debemos vivir en esos contextos. Pero esta familia de Eli ignoraba eso. Ellos sabían eso, pero ellos no querían conocer a Dios, querían vivir de acuerdo a como a ellos les parecía. Y eso es algo que nos muestra claramente aquí la palabra del Señor. Pero por el contrario vemos una familia totalmente opuesta. Una familia que quizás no estaba sirviendo de la manera como estaba sirviendo Elí y sus hijos, pero una familia que nos trae unos principios o unas acciones que nosotros vemos en su familia y que nosotros podríamos aplicar en nuestra familia para vivir en armonía con Dios principalmente y con nuestros hijos. Y vamos a ver algunas acciones que ellos implementaron en su familia. Vamos a ir al versículo 3. Versículo 3 dice que todos los años aquel varón, hablando de Elcana, subía de su ciudad, Ramá, a la ciudad de Silo. ¿Para qué? Para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. Esto es lo que hacía este hombre. Todos los años había comprometido su corazón como padre de familia, como líder de su familia. Es decir, todos los años yo voy a ir al tabernáculo y lo que voy a hacer como familia es adorar a Dios. Y uno podría decir, bueno, iban a preparar todas las cosas y ofrecer un sacrificio, pero eso era como un momento especial en el año. Su cultura o su manera de vivir, por lo que vemos en los 3 primeros capítulos del libro de Samuel, es que su manera de vivir era diaria y que este hecho que hacía cada año, quizás duraba un día, una semana, no sé cuánto duraba en la ciudad de Silo, yo creo que más de un día por hacer un viaje de una ciudad a otra, duraba allí un tiempo y él había propuesto en su propio corazón y también extender eso a su familia, una familia con un contexto difícil, vamos a ver, pero él había dicho, yo me voy a parar aquí firme como padre de familia, de una familia un poco difícil de manejar porque tenía 2 esposas y varios hijos, y ya vamos a ver eso, pero yo voy a hacer que mi familia y yo mismo adore a Dios. Y ese era su compromiso. Y la pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué significa adorar a Dios? Porque en nuestra cultura cristiana usamos mucho esa palabra y muchos términos y hay veces como que se vuelven tan comunes, pero hay veces no pensamos en el significado de las palabras. Y adorar a Dios significa, como dijese Juan, o parte del significado es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso involucra nuestro conocimiento de Dios, involucra nuestras acciones, pero también involucra nuestra reflexión en cuanto a Dios. Lo que quiero decir es que involucra todo de nuestra vida. Adorar a Dios debe ser algo que nosotros deberíamos hacer todo el tiempo, desde que nos levantamos, mejor dicho, mientras dormimos, cuando estamos activamente haciendo alguna actividad o un oficio, todo el tiempo debería ser adorar a Dios. ¿Y qué es adorar a Dios sino reconocer quién es Él y qué somos nosotros? Y él propuso eso en su corazón. Vamos a leer el versículo 4, dice, cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, numerosa familia, a cada uno su parte.
Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba y había muchas presiones para Ana, externas y también internas, por lo que sucedía. Versículo 8, Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? Y está allí teniendo una conversación con su esposa y le dice: ¿por qué está afligido tu corazón? Yo me imagino, usted y yo podemos pensar cuál es la actitud. No es un regaño que está diciendo Elcana: no, ¿usted por qué está así? No, él está acercándose a ella y está interesado en animarla a ella porque ella está... Las descripciones de las emociones que está viviendo Ana son muy vívidas en la palabra de Dios cuando uno las lee. Afligida, tribulada, no quiere comer. Esas son las descripciones que da en la palabra de Dios en cuanto a Ana. Pero ella tiene una conversación con su esposo y en esa conversación con su esposo muestra el carácter de su esposo y muestra algo que debe haber en usted y en mí como esposo, como esposa. Una comunicación que anima. Hay veces nuestra comunicación es que desanima. Y hablo de eso, de nuestra comunicación no verbal, que muchas veces es un porcentaje alto de nuestra comunicación, es nuestra comunicación no verbal. Mucho de lo que informamos es lo que no decimos, sino nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestros ademanes. Eso comunica mucho de nuestro corazón. Pero sin duda nuestra comunicación verbal muchas veces desanima. Y Dios sabe, Dios sabe que esto es inclusive una predicación para mí mismo, porque estoy en esa misma lucha y en ese mismo combate, en esa misma carrera juntos todos nosotros. Entonces lo que vemos aquí en la vida de Elcana es que él está preocupado porque cada integrante de su familia primero reciba la ofrenda que él ha preparado, que él ha dispuesto. Ha preparado una ofrenda especial para Ana, su esposa, porque la ama, pero también él se da cuenta de que su esposa está desanimada, se da cuenta de que su esposa ni siquiera quiere probar alimento, y él hace algo que tú y yo deberíamos hacer y que es como una aplicación para nuestros tiempos, para nosotros. Él se acerca a su esposa, y eso es algo pues muy simple, pero a la vez muy clave y muy profundo. Él se acerca, él está presente y cerca de su esposa para dos cosas: para comunicarse con ella, para consolarla, y una tercera cosa, para animarla. Eso es algo que nosotros deberíamos hacer como esposos, y hay veces no lo estamos haciendo. Entonces, en primer lugar, la acción que usa esta familia es adora a Dios, es un compromiso a la adoración. En segundo lugar, Elcana usó una comunicación que anima y que animó a su familia, pero principalmente a su esposa, que estaba pasando por un mar de emociones, si lo podemos ver de esa manera. Pero, y ese es el punto que yo quisiera que todos nosotros recordemos y sobre todo que practiquemos, por lo menos esta semana. Ese es como el reto que yo quisiera dejarle a usted esta semana. Y si puede usted implementar eso en su vida y por el resto de su vida, sería algo muy especial. Pues, en el versículo 11 en adelante vamos a ver que la acción que implementó Elcana y su familia es que él dijo: yo voy a acudir a Dios en oración, principalmente por mis hijos. Y vamos a ver el versículo 11, un momento, y vamos a ver algunos versículos allí. Dice así: e hizo voto, está hablando de Ana, diciendo: Jehová de los ejércitos, está haciendo una oración Ana, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. En el versículo 13 hay una frase que dice: pero Ana hablaba en su corazón.
Salte un momento al versículo 15. Al final dice, sino que había derramado su alma delante de Jehová. Yo creo que difícilmente, y bueno, no voy a generalizar a todos, pero yo quiero que usted reflexione ahí en su corazón cuántas veces usted ha orado una oración que es del alma, que es del corazón. La verdad yo hice el ejercicio y yo puedo contar quizás una oración por una situación particular. Una oración del alma es del corazón donde realmente tú estás diciéndole a Dios y estás delante de Dios completamente indefenso, desnudo o desnuda y está hablando en espíritu, obviamente, diciéndole a Dios, no sé qué hacer, necesito tu ayuda. Y estás interviniendo por algo. Esta mujer está totalmente desanimada, pero hay algo que la anima, hay dos cosas que la animan. Primero, una plática con su esposo. Y yo lo entiendo así porque ella termina de hablar con su esposo y enseguida ora a Dios. Dice la palabra de Dios que ella terminó esa conversación con su esposo en el versículo 9 y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido. La conversación con su esposo hizo que ella hiciera dos acciones. La primera, comiera, porque no podía orar a Dios así, como estaba debilitada, desanimada y con hambre. Dice que ella sació su cuerpo, se alimentó, estuvo fuerte físicamente y después de eso acudió a Dios en oración y hizo una oración que, si podemos decir, una oración del alma, una oración que quizás había hecho por mucho tiempo, no sabemos, la verdad, no se sabe cuánto tiempo Ana pudo haber estado en esta actitud de oración, pero ella dijo, Dios, yo solamente te pido una cosa, y fue muy específica, dame un hijo varón. Pido un hijo varón. Es una petición del alma, pero ella no terminó allí. Eso es como la cosa más interesante para mí que quisiera compartir con ustedes. Y yo lo dedicaré todos los días de su vida, lo voy a dedicar a ti, Señor. Y pensando un poquito en eso y haciendo una pequeña reflexión, quizás usted y yo tenemos hijos por los cuales estamos allí en ese proceso de crianza. Y uno podría pensar, bueno, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que oremos por ellos y los dediquemos a Dios para que ellos sirvan al Señor. Claro, amén, amén. Como pastores, misioneros, siervos. Pero yo creo que la palabra de Dios no solamente descansa en esto, sino lo que está diciendo acá Dios y por la cual deja este registro es que usted y yo dediquemos a nuestros hijos a Dios para que sea lo que Dios ponga en la vida de ellos en su mano, ellos sean trabajando, sea en lo que Dios les ponga a desarrollarse, ellos vivan para adorar a Dios, en lo que sea. Porque hay veces uno puede pensar en este contexto cristiano, no, pues oremos para que ellos sean pastores misioneros, pero, y puede ser, si ese es su deseo, y si usted desea eso para ellos, y si Dios puesto eso en su corazón, amén por eso, porque hay escasez de siervos, pero ese no es el tema. Pero usted y yo debemos tener un compromiso diario de oración, y eso es lo que quiero quizás recalcar, resaltar en su vida y en mi propia vida, que usted y yo debemos orar por nuestros hijos y dedicarlos a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Cada día. Cada día. ¿Una hora de oración? No lo sé, si usted tiene ese tiempo, pues amén. Pero que usted pueda decir, voy a proponerme orar por mi hijo cada día para dedicarlo a Dios. Y uno podría pensar, bueno, Ana hizo solamente esto una vez, Dios respondió su oración y ya. No. Vemos que no vamos a ver la oración de Ana. Solamente quiero ver un versículo en el capítulo 2, por favor, acompáñenme en el capítulo 2. Solamente quiero ver un versículo que quizás yo creo que cuando Ana está hablando y está expresando esta frase en este versículo, que quizás está pensando en sí misma. Capítulo 2, versículo 3.
ella en su oración dice, Dios, tú eres grande, yo he derramado mi corazón, no hay santo como tú, bueno, dice varias cosas, tú eres nuestro refugio, pero en el versículo 3 dice, no multipliques palabras de grandeza y altanería. Yo creo que Ana está pensando quizás en su propia vida. Ella está frustrada, enojada, Dios no le ha concedido tener un hijo, y ella dice, quizás en su pensamiento, yo fui esa mujer atribulada, amargada, que está quejándose delante de Dios. Y ella en su oración dice, no, porque Dios es el que todo lo sabe, y a Él toca pesar los corazones. Él sabe que hay en mi corazón, eso es lo que dice Ana. Y Ana, las acciones que implementa, las acciones que implementa dentro de su oración, ella, en primer lugar, es específica, lo vemos muy claramente. Ella incluso hace una promesa a Dios, que es la que acabamos de ver. Pero ella involucró su corazón en su alma. Y eso es lo que yo le animo a usted y a mí, que involucremos nuestro alma en oración por nuestros hijos. Usted y yo podemos aconsejar y deberíamos hacerlo. Usted y yo podemos usar cada oportunidad de rebeldía para llevarnos a Cristo. Usted y yo podríamos presentarles el Evangelio del Señor y debemos hacerlo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo deberíamos orar. Debería ser nuestra cultura, nuestra atmósfera personal para orar por nuestros hijos. ¿Se puede imaginar lo que pudo sentir Ana? Que es lo que vamos a ver en un momento. ¿Se puede imaginar lo que pudo sentir Ana al separarse de su hijo? Mira lo que sucedió. A continuación ella no solamente es esta promesa, sino que ella actúa conforme a ella. Vaya un momentico por favor al versículo 21 del capítulo 1. Después subió el varón Elcana con toda su familia, ya había nacido el niño, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, su promesa. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Ella no está pensando como yo le acabo de animar hace unos momentos, ore por su hijo para que Dios, la voluntad que Dios tenga para su hijo, la lleve a cabo. Ella no está haciendo eso. Ella está diciendo muchísimo más allá de lo que le acabo de decir. Ella está diciendo, mire, voy a esperar hasta que el niño cumpla 3 o 4 años y se lo voy a entregar a una familia impía que ella desconoce. Ella no sabe cómo es el actuar de Elí y de sus hijos, pero ella lo pone en ese lugar. Y eso es la transformación que hace Ana. Yo creo que Ana está diciendo, yo no sé con quién estoy dejando a mi hijo. Yo sé que él es el sacerdote. Yo no he escuchado nada impío de él. Solamente Dios lo sabe. Pero voy a dejar en manos de este padre de familia a este hijo. Y solo por la misericordia de Dios, este hijo, en medio de esa atmósfera tan impía, si lo puedo decir, tan alejada de Dios, este hijo, Dios lo levanta y es una bendición para la nación de Israel. Entrega a este pequeño al cargo del sacerdote Elí, confía el cuidado de Dios para con su hijo y le devuelve a Dios lo que le pertenece, su propio hijo, porque entre otras cosas, nuestros hijos no son nuestros hijos. Dios nos los ha prestado, si lo puedo decir de esa manera. Quiero concluir con el siguiente pensamiento. Versículo 27. Vino un varón de Dios a Elí, un hombre que Dios envió, no sabemos su nombre, y le dijo, así ha dicho Jehová. Lo que sucede acá es este hombre que está en contra de Dios, que no estorba el pecado de su hijo o de sus hijos, y le dice así, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, a los levitas, a los descendientes de Aarón, cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Yo les cogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que me ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Está recordando por qué es que él está ahí sirviendo.
el versículo 28, ¿por qué habéis hollado? Yo sé que la palabra dice hollado, pero vamos a cambiar la palabra despreciado, que significa lo mismo. ¿Por qué habéis despreciado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Como el contexto o el trasfondo en el que se dice este versículo es una familia sirviendo al Señor. Y lo que está diciendo acá el Señor, o lo que nos está diciendo, le está diciendo a Elí, es: como tú, en tu servicio más íntimo, que es en el hogar, me has despreciado, porque eso es lo que refleja su servicio en el tabernáculo. Como tú en el hogar me has despreciado, así también me has despreciado en el tabernáculo. Entonces, como tú me has despreciado, yo te voy a desechar. Ya no servirás como sacerdote, ni tus hijos tampoco lo harán. Pero por el contrario, yo honraré a los que me honran. Y eso fue lo que hizo Dios con la familia del Cana. El Cana se comprometió como padre de familia a servir a Dios, a adorar a Dios. Se comprometió a orar por sus hijos para que ellos fueran dedicados a Dios en lo que hicieran. Pero en tercer lugar, dijo Dios: yo me suscitaré un sacerdote fiel. Voy a reemplazarte, Elí. Voy a levantar un hombre, un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Qué contraste, ¿no? Entre la oración del alma y del corazón de Ana y el corazón y el alma de Dios diciendo del ambiente hostil en la que vivía Samuel con su familia adoptiva, si lo podemos decir, la familia de Elí. De ahí Dios levantó ese hombre. ¿Cómo lo hizo? Pues como hace también con nosotros. No se nos narra qué pasa con Ana, pero yo creo que Ana estaba allí, tras bambalinas, detrás de escena, orando por su hijo, que se mantenga firme, que no imite lo que ve allí en ese contexto que ella desconocía. Y eso es algo que nosotros podemos hacer. Una familia que vive en armonía con Dios fue usada para levantar un siervo para Israel, un siervo que siguió la voluntad de Dios, según 1 Samuel 35. Es interesante el compromiso que hizo pues esta familia, y imitar a Ana en orar, o nosotros deberíamos imitar a Ana en orar todo el tiempo por nuestros hijos y por nuestra familia. Bueno, ese es el pensamiento que quería traer y compartir con ustedes. Quiero que me acompañen allí en una oración. Padre amado, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es increíble, Señor, y grande, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente nos has salvado, sino nos has ocupado en conocerte a través de tu palabra, Señor. Gracias por estas acciones que nos muestra la familia del Cana, Señor, y una acción en particular, cómo nosotros podemos orar por nuestros hijos y cómo nosotros nos podemos acercar a nuestra esposa para comunicarle a ella, Señor, y para animarla. Ayúdame y ayúdanos, Señor, a hacer estas cosas en las que hemos reflexionado y meditado, Señor. Agradecidos contigo, oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su atención.